decía, bienvenidos a la charla del mes de marzo de la Asociación de Aviación Experimental. La charla se titula Antes de construir, piensa un poco. Esta charla va a ser impartida por Joaquín Guerra. Joaquín es socio fundador de la Asociación de Aviación Experimental y como tal tiene el número de socio número 1, el number one. Entonces, sin más preámbulo, os dejo con Joaquín. Joaquín es un experimentado constructor, entre otras aeronaves, ha construido el Brugger MB-02 Colibri y ha restaurado unas cuantas más y ha construido en conjunto con otros socios de la asociación y amigos otra serie de aeronaves. Joaquín, adelante. Bueno, saludos a todos y daros las gracias por la invitación a participar en las charlas que estamos realizando desde la asociación. El tema este que nos ocupa hoy, antes de construir, pienso un poco, considero que es interesante. Son unas pinceladas que pueden, con la intención de ayudarnos un poco antes de acometer un proyecto. Vamos a ver diferentes enfoques, diferentes puntos de vista, diferentes cuestiones a tener en cuenta que nos pueden ayudar. No están todas y en algunos casos, pues para algunas personas, pues sobrarán, porque ellos ya las tienen en cuenta. Pero bueno, vamos a hacer un repaso por encima y bueno, pues compartimos esto durante un rato. Hay un lema que tienen los franceses que es la asociación, la RSA francesa, que es construir para volar. Este es el logo que tiene la Federación Aeronáutica Internacional para la construcción amateur. ¿Por qué construir? Un proceso iniciático. Hay una cosa que hemos de tener en cuenta cuando pensamos en construir una aeronave. Que si lo que quieres es volar un avión de construcción amateur, cómprate uno acabado. Empieza a construir solo si el proceso de construcción te atrae tanto o más que volar el avión. Esto es una de las cosas que tenemos que tener un principio en cuenta. ¿Por qué digo que es un proceso iniciático? Porque construir un avión lleva un tiempo. Y ese tiempo nos va a presentar, nos va a hacer vivir una serie de experiencias. Lo mismo que ocurre cuando uno inicia el Camino de Santiago. Vas a vivir una serie de experiencias y cuando acabes el Camino de Santiago, como cuando acabe la construcción de un avión, van a haber pasado tantas cosas que te van a haber transformado a ti y a tu entorno, a tus amistades y una serie de cosas. Hemos de plantearnos así, como un viaje. ¿Qué construir? Pues uno va a una reunión, a una concentración de aeronáutica y ve un montón de aviones. Cuando uno ojea un catálogo, aquí tenemos el Aerocraster o el que editan la RSA, el Sky de RSA, donde ve uno una infinidad de modelos y todos les gustan y todos quieren hacerlo y entonces después pasa a la siguiente fase. Esta fase está movida, es más bien de tipo emocional, es la energía que nos impele a construir el avión, por así decirlo, sale un poco del corazón. Es un deseo que después tiene que ser atemperado por la razón, por el cerebro, por así decirlo, para entenderlo. Entonces, de eso tratamos aquí. El construir el avión va movido por ese deseo y después tiene que estar regido por la cabeza. Diferentes factores, he elegido una serie de factores, habrá más de los que he elegido, pero bueno, he considerado que estos pues eran interesantes para tenerlos en cuenta. Entre ellos, pues la persona, o sea, cómo es el constructor y sus circunstancias, el sitio donde lo va a construir y la aeronave que va a construir. La persona. ¿Qué clase de constructor eres? La actitud correcta requiere un deseo de hacer las cosas bien y aprender lo que se tiene que aprender, porque hay muchas cosas que no sabemos, pero el factor principal es la paciencia y el tesón, y lo que no se sabe se puede aprender. Tenemos bibliografía, tenemos cursos y tenemos compañeros de los que nos pueden asesorar y aprender eso que no sabemos para construir el avión que queremos construir. Si esta no es tu actitud,
si tu nivel de frustración es bajo, o sea, si te desanimas pronto y el interés en aprender es nulo, no construyas. Ni siquiera pienses en ello. Incluso aquellos que construyen cosas alrededor de su casa, algunas cosas que hacemos en casa, no saben lo que es ser un constructor, porque nunca han pensado o llevado a cabo un proyecto a largo plazo, como hablábamos antes, y detallado. Si es tu caso, prueba lo siguiente como caso de prueba. Esto es muy interesante, es una idea interesante. Construir un aeromodelo. Construye un aeromodelo de avión de buen tamaño y juzga tus actitudes y los sentimientos que surgen. Habrás pensado por un mini ejemplo, habrás pasado por un mini ejemplo de lo que es crear un avión real, porque un aeromodelo es un avión en pequeño. Terminarás el proyecto por $100, o sea que no habrás hecho una inversión fuerte y te dirá mucho de cómo eres, de ti mismo. Si te muestra que tu actitud no es la correcta, él te ha ahorrado miles de dólares. O por lo contrario, si te ha mostrado una faceta nueva de ti, que al menos te lo has pasado muy bien intentándolo. Uno de los factores más importantes de la actitud de un constructor de aviones es lo que se llama la orientación del proyecto. Esto significa que el proyecto es el único proyecto de atención inmediata. Es decir, la pieza más pequeña que estés lijando, cerrando, martillando en la forma apropiada es el proyecto. Está claro que hay miles. O sea, no tenemos que estar pensando desde el principio en el avión ya completado, sino que tenemos que ir fijando nuestra atención en la pieza que estamos haciendo y recibir la recompensa de haber realizado esa pieza o haber montado un conjunto parcial de los elementos del avión. ¿Cuál es la situación de tu vida? Esto es interesante. ¿Trabajas? Si trabajas, pues tienes que considerar el tiempo que tienes libre. El dinero del que dispones, tus ingresos anuales, porque claro, de tus ingresos anuales, pues tienes que ir quitando pues lo que estás empleando para tu vida normal, la vida de casa, la alimentación, o si tienes alquileres, lo que gastas en el coche, tienes que ver qué te queda de todo eso para poder emplearlo en la construcción de tu avión. Es interesante también la distinción de si eres soltero o casado. ¿Tienes los fines de semana libres? Por fijar un periodo de tiempo que puedes dedicar a la construcción del avión. ¿Cuántas horas semanales puedes dedicar a construir tu aeronave? ¿Tienes alguna hora libre entre semanas que puedas dedicarlo a esto? Y después, ¿puedes contar con ayuda? Algún amigo, algún conocido, alguien que te pueda orientar también, si la familia colabora, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Implica a tu familia. Esto hay que ser inteligente y hacer partícipe a la familia. Hay mucha gente que lo consigue. Yo en mi caso, parcialmente, pero sí conté con mi mujer y con mi hija y me ayudaron en lo que pudieron. Y no solamente era la ayuda física de cambiar un ala de sitio, darle voltear el ala, cosas de este tipo, sino también pues se interesaban de cómo iba el proyecto y participaban en cierta manera pues en lo que yo estaba viviendo. ¿Qué clase de piloto eres? Pues si eres piloto de parapente, de ala delta, globo, ultraligero, autogiro, planeador, piloto privado, acrobático, piloto comercial, piloto militar. Eso también determina si la aeronave que vas a elegir corresponde a la titulación que tú tienes o que consideras que vas a conseguir. El sitio para construir. El sitio pues determina mucho la construcción de la aeronave que vas a elegir. Aquí tenemos arriba a la izquierda a Miguel, que hizo un autogiro en el trastero. Veis que la parte de abajo está el pasillo, está trabajando en el trastero y la parte de abajo en el pasillo era donde montaba el autogiro para ir acoplándole los diferentes elementos. A la derecha estoy yo con Agustín y abajo también, y es donde construí el colibrí, en el garaje de mi casa.
Es una casa que hicimos en una cooperativa donde participamos nosotros en el proyecto, y entonces pues proyecté un garaje donde cupiera las salas y poder trabajar en él. La sala por ser la pieza más importante del avión. Veis que incluso por el ancho del garaje pues pude montar el fuselaje encima de las salas para ver cómo se acoplaba. Entonces depende mucho del sitio de que dispongáis y dónde se encuentra el sitio. Si el sitio lo tienes en tu domicilio, pues si tienes un rato libre puedes ir a echar ese rato en la construcción de elementos pequeños que van a determinar el que sea el que montes antes los conjuntos. Si te tienes que desplazar dentro de la misma localidad a un local que tengas alquilado, o si tienes que desplazarte al aeródromo, pues eso implica que tendrás menos momentos de esos pequeños para hacer sus conjuntos o piezas más pequeños, con lo cual se alargará más el proyecto. El equipamiento. Hemos de tener en cuenta que tenemos que disponer de una serie de cosas para montar los conjuntos del avión. Necesitaremos mesas, necesitaremos herramientas, necesitaremos conformadores y útiles especiales. Todo esto pues depende de la aeronave. En unos casos necesitará poca cosa y en otros casos pues necesitará unos conjuntos pues más complejos o herramientas que tendrás que comprar. Pues todo esto determina mucho de ser una aeronave sencilla a ser una aeronave compleja. Entonces todas estas cosas también las tenemos que tener en cuenta antes de tomar la decisión en qué proyecto nos vamos a meter. Aquí en la foto podéis ver a Alfonso Hernández, que montaba en el garaje de su casa, que montaba los conjuntos, tanto las alas como los empenajes, los montaba en vertical. Y entonces esto pues ahorra espacio, en vez de, como yo utilicé, pues unas mesas horizontales. La aeronave, pues lo que hablábamos al principio, ve uno tantas y todas le gustan, uno por una cosa, otro por otra. El caso es que tenemos que ir descartando o centrándonos en una aeronave específica. Cosas a tener en cuenta. Número de plazas de la aeronave que vamos a construir. Arriba tenemos el Tenitu, que es un monoplaza. A la derecha arriba tenemos la Yodel de 11, que es biplaza. Abajo a la izquierda el COSI, que es un triplaza. Y abajo a la derecha el Zenair cuatriplaza. Todo esto lo tenemos que tener en consideración y determina el tipo de aeronave. El uso de la aeronave. ¿Para qué queremos la aeronave? Pues la aeronave la queremos pues para dar unos vuelos pues cerca del campo de vuelo, para hacer viajes. Podemos tener la intención de construir un planeador, una aeronave, una réplica de un avión histórico, un avión acrobático. Depende también del uso que le vayamos a dar, determina también el tipo de aeronave que vamos a construir. Antes dijimos que el avión debe de adaptarse a ti y a la misión que tienes en mente. Misión que debe ser realista con las limitaciones presentadas por la situación de tu propia vida. ¿Necesitas realmente gran capacidad para viajar? ¿Tienes tiempo para viajes largos? ¿Puedes alquilar un avión para viajes serios y construir uno para divertirte localmente? ¿Cuántas veces necesitas realmente 2 o más asientos? Estas cosas son también que tenemos que tener en cuenta y pensar en ellas. Materiales que vamos a utilizar para la construcción de la aeronave. Arriba a la izquierda tenemos el esterodáctil, que está construido pues en tubo de aluminio y tela. En el centro tenemos un parasol que tiene el fuselaje de tubo de acero y las alas de madera. A la derecha arriba tenemos el Minimax, que está construido totalmente en madera. Abajo a la izquierda, Tenitu totalmente metálico. Y abajo a la derecha, el Long S, que está construido en compuesto, fibra de vidrio y epoxi. Entonces, estos son los materiales que tenemos a nuestra disposición y tenemos que pensar cuál es el que conocemos, las habilidades que tenemos para trabajar con cada uno de ellos, el equipamiento que necesitamos, las herramientas que necesitamos para trabajar esto.
Entonces, estas cosas pues también tenemos que elegir, que tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de elegir el modelo. Construir a partir de diseño propio, esto es bastante complejo, hay que tener bastantes conocimientos, aunque también es cierto que en la asociación pues tenemos libros donde nos acompañan a la hora de realizar un diseño. A partir de plano, que era antiguamente era lo que más se practicaba, construir a partir de plano, y en algunos casos era lo único que se consideraba construcción amateur. En Francia, durante mucho tiempo, construcción amateur era a partir de plano. Después ya se fueron considerando los kits de material, los kits de material sí estaban dentro de eso, pero los kits de conjuntos, de subconjuntos ya preparados, eso se aprobó más tardíamente. Entonces tenemos a partir de plano, a partir de un kit de materiales donde sirven los planos y los materiales, en vez de tener que buscarlos en diferentes fuentes, pues nos vienen en un paquete ya todos los materiales. Y después esta construcción a partir de kit. Arriba tenemos la yo del D9, que es un monoplaza de madera, y este se construía solamente a partir de plano. Abajo a la izquierda tenemos el Lancair, que este se construía solamente a partir de kit. Y abajo a la derecha tenemos el Super Koala, que diseñó, o sea, un diseño propio de Lorenzo Alzola. Hay otra tesitura, constrúyelo o cómpralo. Depende mucho del tiempo que tengamos y del dinero que tengamos. Normalmente una cosa compensa la otra. Si no tienes tiempo, pues tienes que comprarlo. Si no tienes dinero, pues tienes que emplear tiempo en construirlo. Aunque en este caso, a lo que se refiere es a ciertas partes del avión. En vez de construirla, pues la compramos. ¿Cómo puede ser la hélice? En este caso, la transformación del motor, pues se pueden comprar los diferentes elementos para avionizar el motor. El patín de cola, pues es cosa que se puede comprar. El tren de aterrizaje también, en algunos casos, pues compensa comprarlo en vez de construirlo, porque es complejo conseguir los materiales y después la persona que te lo pueda soldar adecuadamente y tal, pues a veces compensa comprarlo. Incluso en algunos casos, pues hay casas que te venden elementos de estos de segunda mano en buen estado que se pueden utilizar. Apoyo al constructor. Esto es muy interesante también a la hora de evaluar en qué proyecto nos metemos. El Gasail 2 es un ejemplo bastante positivo en esto. Es una de las cosas que queremos implantar dentro de la asociación para conseguir un modelo asequible. Entonces aquí nos dice el que vende los planos del Gasail. A recepción del pago os daré una clave y una dirección para descargar los planos correspondientes. Os abriré también el acceso al foro y podréis conseguir diferentes piezas metálicas hechas por nuestra asociación. Nuestra asociación produce la mayor parte de las piezas metálicas del Gasail, cosa que facilita mucho la construcción para la gente, medianamente equipada, y eso a precio inigualable. También permite ahorrar mucho tiempo. Del mismo modo, se pone a vuestra disposición todos los moldes para hacer las piezas de composite del avión. Los moldes pasan de un constructor a otro. 2 juegos circulan por Francia norte-sur. El sur y del sur se usan para los constructores españoles. No dudéis en contactar conmigo por email o teléfono si queréis más información. No hablo español, pero me ayudan. El avión se puede en Bretaña francesa. No hay ningún problema en venir a probarlo, estamos disponibles. Hay 2 Gasailes, en Brest, el mío, y el 07 Balón. Y te da una página donde poder acceder a todo esto. Esto es interesantísimo y muy a tener en cuenta a la hora de acometer un proyecto, porque en muchos casos compras los planos y después te las tienes que apañar como puedas y se te puede complicar la vida bastante. No seas el primero, esta es una regla que hay y que también es interesante tenerlo en cuenta. La mejor forma para juzgar la calidad del diseño del avión
En general, es viendo la cantidad de ellos volando en 3-4 años después de haberlo introducido. Este éxito inicial refleja cada aspecto del diseño, desde el apoyo del proveedor hasta la calidad de los planos. Si no es seguro en algún aspecto, esta debilidad limitará el número en vuelo. Si está bien diseñado y apoyado, habrá montones de ellos. Por ejemplo, casi 300 Varies volaron en los primeros 4 años de este diseño. Otros diseños han durado alrededor de una década. A menos que hayas construido aviones antes, en cualquier caso no necesitarás estar leyendo esto, no decidas construir un diseño cuyo único ejemplo volante sea el prototipo de la fábrica. Si no ves ejemplos de este diseño en el aire, piénsalo. Los primeros y escasos constructores de cualquier avión están haciendo una labor de prototipo para el diseñador. Cualquier error en los planos del diseño influirá en el proyecto. Por esto, no es nada divertido ser pionero en tu primer proyecto. También en muchos catálogos te viene el número de aviones, el número de planos que se han vendido y el número de aviones que hay en vuelo. Y bueno, con esto pues termino la presentación y dejamos para una próxima charla la elección del modelo. Espero que os haya resultado de interés y bueno, pues ahora estoy abierto a las preguntas que queráis realizar o los comentarios que nos podáis aportar y que redundarán en beneficio de todos. Gracias, un saludo. Bueno, hacemos como siempre. Si alguno tiene alguna cuestión que plantear a Joaquín, puede intervenir directamente o levantar la mano si hay muchas personas interesadas. Y también en el chat, para aquellos que tengan problemas con el micrófono, por texto le puedo trasladar las preguntas a Joaquín. Bueno, está bastante claro. Tal vez yo te puedo lanzar una pregunta, Joaquín. Me da curiosidad un poco el tema de cómpralo o constrúyelo. ¿Tú cómo crees que está ahora mismo, vamos a decir, el mercado, llamémoslo, de los aviones de construcción amateur de segunda mano en España? No me refería yo a eso. Me refería a distintos elementos de la aeronave que en vez de construir esos elementos, comprarlos. No, pero bueno, me pareció entender en una diapositiva como que si querías una aeronave de construcción amateur, pero para volarlo, que tal vez lo mejor sea comprarla. Sí, exactamente. Si solamente lo que te motiva es volarlo, pues lo mejor es comprarlo. Yo, la experiencia que tengo es que hay ciertas aeronaves de construcción amateur que la gente no las quiere ni regaladas. ¿Puedes poner un ejemplo? Pues mira, aquí en Cáceres tenemos el Girondel y otro ejemplo pues es el avión que le regaló Juan Puebla a Antonio Beneite. El ratoncito. ¿El Tiny 2? No, el Tiny 2, no. No recuerdo. Bueno, un avión que lo tenía Juan en venta, vendió el motor y no lo vendía y bueno, se lo regaló a Antonio y Antonio sí, pues lo ha preparado y lo ha puesto en vuelo. Pero hay muchos aviones que la gente no lo quiere, quizás porque la formación últimamente pues se da en cierto tipo de aparatos y la gente tiende a comprar ese tipo de aparatos. Dicen en el chat del Suriset. Exactamente, el Suriset. Vale, Chomin, has levantado la mano, adelante. Sí. A ver si yo tenía varias preguntillas, te las digo y las contestas las que quieras, ¿vale? Sí. Una es la experiencia previa que tú consideras necesaria en construcción, ¿vale? Otra es si el tiempo... Vamos por partes. Vamos por partes. Mira, una, Chomin, para que Joaquín se pueda organizar, que si no luego no se acuerda de todas las que tiene que contestar, ni yo. Exactamente. Vale. Entonces, la experiencia previa. En Mignet, el diseñador de la Pulga del Cielo, decía que si tú puedes clavar un cajón, podías construir un avión. ¿Qué es lo que pasa? Pues si uno tiene experiencia previa de trabajos que haya realizado, aunque no todo es aplicable en aviación, pero bueno, lo que se dice, un manita,
manita porque arregla cosas y tal. Toda esa experiencia te sirve a la hora de construir el avión. Depende mucho, pues, el tipo de plano, si tienes un manual de construcción que te oriente, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, si eres humanista, pues la cosa es más fácil. Si no eres humanista, pues como hemos dicho anteriormente, las cosas se pueden aprender. ¿Qué es lo que pasa? Pues que necesitarás un tiempo para aprender esto, esa técnica de construcción, y posiblemente pues tengas que hacer previamente pues, unas prácticas. De hecho, en los aviones de Rutan este que hemos hablado antes, el Long S, te servía un kit de compuesto para que hicieras una serie de piezas básicas, sencillas, y vieras cómo se realizaba el trabajo antes de meterte ya en las piezas del avión. Con eso pues adquiría cierta soltura. Y lo que hemos hablado antes de construir un aeromodelo, pues también es interesante. Muchos de los que hemos construido un avión venimos del aeromodelismo y la experiencia que teníamos era la de haber hecho un aeromodelo. Aeromodelos los hay muy sencillos y muy complejos, pero lo que es el concepto del avión ya lo traíamos del aeromodelismo. Pero todo en esta vida, si tienes paciencia, tesón e interés, se puede aprender y se puede realizar. Eso es lo más importante, estas tres cosas. Chomin, voy a dar paso a una pregunta del chat y luego puedes volver a intervenir, ¿de acuerdo? Sí. Pregunta Edusan, ¿qué opinas respecto a facilidad de fabricación de la madera, tubotela, sheet metal, esto se entiende que es chapa, o sea, metal, sí, y compuesto? Metal. Un poco la relación. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues esto depende de que tiene que evaluar cada uno. Cada uno tiene que hacer es una evaluación personal. Hay gente que tiene una cierta facilidad para construir en madera, hay otra gente que por sus circunstancias, por las cosas que haya hecho anteriormente, pues tiene más facilidad para el metal o para el compuesto. Es una cosa muy personal. Cada técnica tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Hay estructuras que crecen muy rápido al principio, como puede ser la de compuesto, o sea, tú cortas la espuma y le vas poniendo las capas de fibra con epoxi y crece, pero después al final el terminado, que le tienes que dar el emplaste y tienes que lijarlo, eso se lleva mucho tiempo. Entonces cada uno tiene su cosa. La madera, pues la madera tiene ¿qué facilidad tiene la madera? Pues que compras un tablón y de ahí sacas todas las medidas de los listones que necesitas. En cambio, para hacer un avión de tubo de acero soldado, pues cada sección tiene que comprar tubos diferentes. Y entonces a lo mejor no los encuentras todos en el mismo sitio, o sí, con lo cual complica las cosas. La madera, pues tienes que tener en cuenta la temperatura a la que trabaja el pegamento. Una estructura de acero soldado, pues eso lo puedes hacer tanto en invierno como en verano, que no te va a dar ningún problema. Los aviones de compuesto, pues tienes que tener en cuenta también la humedad y la temperatura para trabajar con el epoxi. Entonces, cada una de las técnicas tiene sus cosas. Muchos aviones, en cierta época se construían los aviones metálicos porque no les afectaba la humedad, la temperatura, este tipo de cosas, ¿entiendes? Aviones en madera, pues el Mosquito, que era un cazabombardero a la Segunda Guerra Mundial, pues estaba hecho de madera, de la misma madera que nosotros empleamos. Y el pegamento con el que se hizo fue el Aerodú, que lo he usado yo para construir el colibrí. Ahora ya se usan los epoxis. Y como era el Gussie que hizo Howard Hughes, que era un avión tremendo, estaba hecho completamente de madera, porque en aquella época los materiales estaban restringidos porque se utilizaban para los aviones de la Segunda Guerra Mundial, no le permitieron utilizar aluminio, y el tío pues hizo el avión aquel grandísimo, pues todo en madera. O sea, quiero decir con esto que todas las técnicas se pueden emplear para hacer diferentes tipos de aviones, y de acuerdo cada uno con sus circunstancias, pues elige la que más le guste. Vale, Chomin, adelante con otra pregunta si quieres. Sí, a ver, el tiempo total que pues este avión se construye en ¿se suele cumplir o no? ¿O eso? No. Ponle otro tanto. O sea, si te dicen 100 horas, tú ponle 200.
¿Por qué? Porque ellos te hacen la evaluación de ¿cómo se llama? Un experto. Entonces, un experto sí te monta el avión en esa hora. Aparte de que es complejo el tema de horas, pues sí, ha habido algún compañero que ha ido tomando nota cada vez que trabajaba en el avión, pero es que es complejísimo el tema, porque depende de esto que hemos estado hablando antes, ¿no? De si tienes los fines de semana libres, de si esos fines de semana los vas a utilizar todo en construir el avión, o te surge una cosa, o estás construyendo el avión y estás aprendiendo a volar, con lo cual no todo el tiempo que tienes libre lo vas a dedicar al avión. En algunos casos, pues se te acaba el pegamento y tienes que pedir pegamento, entonces tienes ahí un tiempo, unos días, hasta que te llega el pegamento, con lo cual estás parado. O sea, es difícil de evaluar el tema del tiempo que vas a tardar en construir el avión, pero lo que dice toda la gente es que tienes, si te dicen 100 horas, pon 200. Vale, ¿tienes alguna pregunta más, Chomín? Adelante. No, sí, venga, va. ¿Realmente es más barato construir un avión? Es un poco lo que decimos. Yo cuando empecé a hacer el colibrí, entonces que no había aviones. No nos quedaba otra de hacernos nuestro propio avión. Actualmente yo considero que es más barato comprarte un avión de segunda mano que hacerte el avión. Hacerte el avión tiene que ser lo que dijimos al principio, porque te guste construir tanto como volar o más. Esa es la premisa. Si te gusta construir un avión, o sea, si quieres vivir esa experiencia y disfrutar construyendo el avión, construyelo. Si no, cómprate uno que esté hecho y ya está. Vale, vale. Y ya la última. Si no sabes volar el avión que quieres hacer, ¿consideras adecuado construirlo o no? ¿O tienes que tener capacidad de vuelo de ese aparato Claro, exactamente. Esa es otra de las cosas que hablamos al principio. ¿Qué tipo de piloto eres? ¿Entiendes? Entonces, claro, si te vas a meter en una réplica de un avión de la Segunda Guerra Mundial que tiene sus complejidades, también te digo lo mismo. Normalmente, pues con dedicación, tesón y tal, pues puedes llegar a pilotar una aeronave de ese tipo. Pero claro, todo esto es dinero y tiempo. Como esto también entra dentro de evaluar para qué quieres el avión, pues entonces tienes que sopesar esa serie de factores. ¿Entiendes? Pero vamos, normalmente, quitando algunos muy específicos, ¿qué te digo yo? Como un BD5, ¿entiendes? Un CRI-CRI, aviones de ese tipo, pues la mayoría de los aviones de construcción amateur, pues un piloto medio, pues bueno, quizás si no has volado patín de cola, pues necesitas unas clases de patín de cola, pero puedes llegar a pilotarlo. Lo que se ve normalmente de construcción amateur está accesible yo diría que al 90% de los pilotos. Vale, Víctor quería hablar y después va Pedro Novelores y luego ya planteo las preguntas del chat. Adelante, Víctor. Hola, buenas noches. En que solamente había una forma de iniciar una construcción, pero no hace no mucho, por algún foro o por algún sitio, leí que hay una norma americana o europea o algo así como Light que favorece a la hora de matricularlo, certificarlo o algo así. Una parte Light, no sé, bueno, vosotros que tenéis más experiencia, si acaso os suene, y qué ventaja tendría. Víctor creo que se refiere a la parte 21 Light de EASA. Sí, a ver, sí. Si quieres, lo contesto yo, Joaquín, si quieres. De acuerdo. A ver, el tema de la parte 21 Light es sobre todo para tema de certificación, no para tema de construcción, ¿vale? Hay una parte, bueno, ahora con la nueva normativa española también han abierto la parte declarativa para poder tener un certificado de aeronavegabilidad, pero en principio esto es si quieres fabricar aviones en serie. Para construirte un avión,
vamos, la manera que hay es el tema de construcción por aficionados, que es la de toda la vida. Ahora, esperemos que no nos engañen, cuando salga el Real Decreto de Matrícula se habilitará la categoría de 120 kilos, en la cual, pues bueno, serán aviones monoplazas muy ligeros, y en esa categoría no hará falta matriculación ni certificado de aeronavegabilidad. Entonces, en esa categoría sí que vas a poder construir un poquito a tu aire y sin todos los trámites burocráticos que requiere una construcción por aficionados al uso, ¿no? Como hasta ahora. Pero ya te digo, es una categoría muy restringida, aviones muy ligeros y de baja velocidad. Si quieres hacer un avión de construcción amateur, pues bueno, pues como siempre hay que pedir la solicitud y bueno, luego pasar todos los pasos, ¿no? Yo, bueno, no sé si con eso he contestado la pregunta. Yo creo que sí, que el tema de Part 21 Light y el tema autodeclarativo dentro de la nueva normativa es para aviones certificados si quieres fabricar en serie, pero el construcción amateur es diferente. Y luego yo quería comentar también, por eso había levantado la mano antes, que el tema este de la construcción es una carrera de fondo. Y en una carrera de fondo, pues hay momentos en los cuales estás muy eufórico y hay momentos en los cuales te desanimas. Yo el primer avión que construí fue un diseño propio y tardé 6 años en construirlo. Y dentro de esos 6 años, pues había épocas en las cuales pues estaba desanimado. Y bueno, pues juntándome con otros constructores o bueno, pues iba a las reuniones estas de la asociación, las reuniones anuales, y ahí pues bueno, siempre sales con las pilas cargadas, ¿no? Entonces, para eso sí que es muy importante, si quieres construir un avión, no estar aislado en el mundo, porque al primer traspiés te vas a desanimar y lo vas a dejar. Es importante, pues, estar rodeado, tener, bueno, pues acceso y regularmente hablar con otros constructores que tengan una problemática similar a la tuya y tal, y entonces, bueno, pues entre todos, pues se anima la cosa y te vas cargando las pilas. Eso es tan importante como acometer el proyecto, el rodearte de amigos y de gente que, bueno, pues que te vaya animando periódicamente cuando pases por épocas de estas de bajón. Simplemente era eso lo que quería comentar. Muy bien, Pedro. Muy relevante además. El tema de no quedarse aislado en una isla construyendo, porque al final son los constructores que tienes alrededor los que a veces te cargan las pilas. Víctor, que has levantado otra vez la mano. No sé si querías comentar algo. Sí, esto no sería una pregunta de construcción inicial, sí, pero sí de modificación, porque me ha llamado la atención de un modelo, una Potier P130, puesta a la venta, y a la hora de investigar sobre ella, pues encontré de que su diseñador se había matado con ella y que en Francia, por lo menos, que estaba paralizada el vuelo. Entonces, claro, si es una persona que quiera comprar ese proyecto, ¿qué tendría que hacer para ponerlo en vuelo? No sé. Eso no es cierto. ¿Eh? Eso no es cierto. Jean Potier no se mató en un Potier 130, se mató en otra aeronave. Se mató en otra aeronave y después, una vez muerto, se cuestionó la resistencia de los largueros del ala por parte de bueno, gente que estaba un poco contra él. Se hicieron unos estudios en Bélgica y bueno, se aportaron una serie de refuerzos y tal, pero no se mató con este avión y este avión no está demonizado en Francia. Vale, voy a plantear algunas preguntas que hay en el chat, Joaquín. Pregunta Edusan, y respecto al presupuesto de la madera, ¿tuvo tela, chapa y compuesto? Me imagino que un poco claro, una comparativa de precios. Claro, es que esto depende de la aeronave, porque por ejemplo, si te construyes un criquirí me parece que pesa 80 kilos de aluminio, pues es poco dinero. Te haces un Macero 7
los 4 tubos que tiene, pues claro, es poco dinero. La madera, pues la madera, aunque cuesta un tablón de pino de Oregón, pues tiene el metro cúbico, pues cuesta dinero, pero claro, un tablón pues es menos de un metro cúbico. Y de ahí pues sacas casi todos los listones. El contraplaqué de abedul tiene cierto precio, pero ¿cuánta madera vas a emplear? Poca. Entonces depende mucho de la aeronave que elijas para el presupuesto. ¿Qué es más barato o menos? No he sacado yo no tengo yo la relación esa, dado que cada avión pues tiene diferente cantidad de material. Claro, entiendo que es difícil calibrar o decir una cifra de, oye, esto es más barato que lo otro, porque dependerá de la elección del modelo, como bien dices. Efectivamente, Vale, es que si hubiese un modelo que se construyera de madera y se construyera en tubo, pues sí podríamos considerar la diferencia de precio. Pero siendo diferentes modelos, pues varía mucho. Claro, creo que un buen consejo sería, ¿quieres saber qué es más barato? Un poco apunta a la misión de la aeronave que quieres construir y calcula un poco las opciones, ¿no? Entiendo, Sí, de las sí. distintas Sí, después aeronaves que elijas. depende porque hay materiales que se pueden conseguir aquí en España y otros que hay que importar. Todo lo que importa, ahora encima, con el rollo este de los aranceles, pues tienes que sumarle no solamente el coste del material, sino el transporte y después la aduana que tienes que pagar. Entonces, hay ciertas cosas que son más accesibles, como podemos hablar de la madera. Aquí se consigue el contraplaqué, se consigue el pino Oregón o el pino Balsaín, que también se puede utilizar. También aquí hay mucha facilidad pues, para conseguir la espuma, la fibra y el epoxi. Por eso también lo que aquí tenemos menos pues es el tubo de acero a cromo-molibdeno, que eso normalmente lo tenemos que traer de Estados Unidos, con lo cual sube más el precio. Y con la chapa, pues pasa 3/4 de lo mismo. La chapa de diferentes espesores, normalmente aquí no la tenemos, hay que traerla de Estados Unidos. Y aunque sea un solo rollo de chapa, ya el transporte, la aduana, pues te sube el precio. Vale, hay una pregunta en el chat. Francisco Chamorro nos dice, ¿algún buen libro sobre técnicas de construcción que puedas recomendar, Joaquín? Pues en la asociación tenemos. Mi recomendación para todo el futuro constructor amateur son los cuadernos del constructor que tiene la asociación. Estos fueron confeccionados por un compañero que ya murió hace mucho, que se llama Luis Arena, y este estaba basado en diferentes publicaciones de Estados Unidos. Esa es para mí es la biblioteca básica del constructor amateur. Ahí vienen todos los diferentes tipos de construcción, ya sea madera, soldadura, metálico, compuesto, como por ejemplo hablando de hélice, hablando de procesos administrativos, hablando de taller. O sea, la literatura básica del constructor amateur son los cuadernos del constructor que tiene la asociación. Sí, aprovecho para animaros a afiliaros a la asociación. Ahora mismo la cuota son 25 euros al año, está tirada. Y en los últimos 2 años hemos hecho un esfuerzo por recopilar los cuadernos del constructor y que estén todos disponibles en la web. Carlos Fariña, adelante. Sí. Bueno, perdón, Joaquín, ¿querías decir algo? Sí, que aparte de esa biblioteca básica, hay otra serie de libros que tiene la asociación. Vale, para consulta de los socios, efectivamente. Sí. Carlos Fariña, adelante. Sí, buenas noches. Yo es sobre lo que estabais hablando, sobre los valores de la madera y los aluminios de la construcción. Yo os puedo adelantar un poco porque yo tengo con el proyecto del Gasal de 2 sobre la madera, el tablón y las chapas para fusilaje, y el gasto tengo sobre 2.600 euros. Entiendo, para todo el avión. Para todo el avión, y aún restará madera. He comprado un poquito más. Los contrachapados y esa parte de la cuaderna cero, que es una madera prensada, que yo llamo marítima, madera marítima prensada. Esa parte del fusilaje, eso ven todo de Bélgica, Holanda, por ahí, ¿sabes? Y el tablón lo consigo comprar aquí en Galicia, un palo de 7 metros. Perfecto, Carlos, gracias por el aporte. Carlos, entiendo que te conectas desde Portugal o desde Galicia. No, estoy en Zaragoza.
Ah, mira qué bien. Esa es una cosa, y lo que estaba diciendo el señor Joaquín, el acompañamiento que podemos tener para construir es verdad que es muy importante. Y estamos, por ejemplo, cuando compré el proyecto, los planos, que son planos de Gasalde, automáticamente el señor que nos vende, que el señor Penesque, se llama Penesque, es francés, ellos te ponen en el grupo donde estás. Él, como ha visto, como era portugués, me ha puesto en dos grupos, en Portugal y en España. Fíjate que tengo informaciones que van construyendo, tenemos un grupo de WhatsApp y un chat, y tenemos mucha información por acaso. Qué bueno, eso es a lo que nos gustaría apuntar en esta asociación, a tener un apoyo para los constructores, a ver si a través del proyecto de los 120 kilos conseguimos explorar esa línea, si es que no nos engañan, como bien ha dicho Pedro, que yo creo que ya la mitad del engaño nos la han hecho, ya se verá. Yo creo que sí. Sí. Y ahora solo una pregunta, y para ser más socios, ¿cómo hacemos? Para hacerte socio de la asociación, dices. Sí. Sí, en la página web tienes todos los enlaces para poder darte de alta y si no, por aquí está Juan Manuel, que es el presidente, nos puede dar unas indicaciones. Juan Manuel, ¿estás por ahí? Mira, sí, buenas tardes. Hay dos caminos, uno a través de la página web de la asociación y ya rellenas su formulario, o puedes enviar un correo a la página web, a nosotros, y lo puedes enviar, por ejemplo, a info@aae.com.es. Lo pongo en el chat para los que tengan Vale, interés. exacto. Sería mejor que lo poner ahí. Y ya te haces socio, básicamente la diferencia entre socios y no socios es que tienes acceso a toda la biblioteca interna nuestra de recursos, que básicamente son los libros que te he comentado antes, constructora amateur, planos y demás, ¿sabes? Y bueno, también, pero bueno, lo estamos haciendo, vamos a cambiar también para eso que decía antes Pedro de la soledad. Queremos generar un plano físico donde se vea donde hay, porque muchas veces ocurre que hay dos personas que están en la asociación que viven a lo mejor a 5 kilómetros y no se sabe, ¿vale? Pues una especie de informativo de físico donde sobre el plano de España, pues ver dónde está cada uno, en qué aeródromos y demás para saber que hay alguien que tiene tus mismos deseos, ¿no? Vale, no sé si hay alguna pregunta más. Yo tengo una que quiero hacer yo, pero si hay alguna otra le doy paso. Vale, Joaquín, te quería preguntar sobre la parte de la charla en que has hablado de que tal vez una manera de introducirse a la construcción amateur sea a través de un aeromodelo. No sé si puedes recomendar algún tipo concreto de aeromodelo, algún tipo de técnica. Bueno, la técnica es construcción en madera, vamos, antiguamente, ¿no? Donde yo empecé era construcción en madera. Ahora ya se pueden hacer también de lo que llamamos corcho blanco, se pueden hacer, pero yo recomendaría construir se puede comprar un kit que te vienen todas las piezas, por no complicarte mucho la asistencia buscando materiales. Se puede uno entrar en AliExpress, que suelen ser baratos, y entonces pues ahí tienes desde planeadores a entrenadores, cualquier tipo de avión de este tipo que encuentres en AliExpress que te guste, pues lo compras y lo montas. Esa sería la práctica que te va a dar un poco, pues, a qué te vas a enfrentar en grande, claro. Y luego, no sé qué opinión tienes de, por ejemplo, esto que hacen muchos fabricantes de kits en Estados Unidos, que es que te venden, por ejemplo, el kit del empenaje, vamos a decir, como iniciación, como de prueba, para ver si eres capaz Sí, de pero abordar el proyecto. eso ya sería un poco más referido a la técnica de construcción. Pero lo que es hacerte la idea de lo que es un conjunto completo, es mejor un aeromodelo, porque vas a hacer el avión completo. De acuerdo, pues. No sé si hay alguna pregunta más. Vale, pues en ese caso os animamos a todos a afiliaros a la asociación y nos vemos en la charla del mes que viene. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos.